y Paola. ¿Ya están listas? Sí, doctor. Sale, doctora, empecemos. Ok, buenos días, compañeros. Nosotras les vamos a hablar de las complicaciones crónicas microvasculares, lo que son retinopatía, neuropatía y nefropatía. Si no me escucho o algo, me dicen, por favor. Okay. Vamos a tener que la complicación de la enfermedad vascular diabética se va a dividir en dos, en la enfermedad microvascular, que es de la que les vamos a hablar, y en la enfermedad macrovascular. La enfermedad microvascular es la patología de los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares y las arteriolas precapilares. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener un estado de hiperglucemia que nos va a llevar a un metabolismo alternativo de la glucosa por distintas vías, ya sea la aldosa reductasa, la exosamina, la proteína quinasa C y los productos finales de glicación. Esto nos va a llevar a alteración en el metabolismo con un aumento de la producción mitocondrial de superóxidos radicales de oxígeno y de óxido nítrico. Se va a generar destrucción celular, muerte celular, producción de citocinas inflamatorias, factores de crecimiento, y todo esto va a afectar el funcionamiento de la microcirculación y de diferentes órganos. Esto nos va a llevar a la microangiopatía y en este caso a las complicaciones microvasculares. Ok, como les decía, la enfermedad microvascular es la patología de los vasos sanguíneos más pequeños. Esta se manifiesta por el engrosamiento de la membrana basal capilar. Yo les voy a hablar de las complicaciones oftalmológicas y tenemos a la retinopatía diabética. Esto es importante ya que los pacientes adolescentes o adultos que han padecido diabetes tipo 1 durante más de 5 años y todos los pacientes con diabetes tipo 2 deben acudir al oftalmólogo para su examinación y seguimiento. Cuando hay presencia de hipertensión en un paciente diabético debe tratarse de manera agresiva, ya que esta se asocia con un incremento en la incidencia y un aceleramiento de la progresión de la retinopatía. Ok, la retinopatía en pacientes con diabetes tipo 1, después de 10 a 15 años, el 25 o el 50% muestra señales de retinopatía. Y en la diabetes tipo 2, la retinopatía no proliferativa con un 60% en 16 años. Van a existir dos categorías principales de retinopatía diabética. Tenemos la no proliferativa y la proliferativa. En cuanto a la retinopatía no proliferativa, esta va a representar la etapa inicial del compromiso de la retina a causa de la diabetes. Se va a caracterizar por cambios como microaneurismas, hemorragias puntiformes, exudados y edema retiniano. Durante esta etapa, los capilares retinianos presentan fugas de proteínas, lípidos o eritrocitos hacia la retina. Aquí tenemos una imagen donde tenemos la comparación de un ojo sano y uno con retinopatía diabética. En la no proliferativa va a haber las hemorragias que ya les comenté, los aneurismas y manchas de lana en algodón. Cuando este proceso sucede en la mácula, el área de mayor concentración de células visuales interfiere con la agudeza visual. Esta es la causa más común de alteración visual en la diabetes tipo 2. Y a su izquierda tenemos una imagen donde compara la retinopatía no proliferativa, que es de la que estamos hablando, y de la proliferativa, que ahorita les voy a hablar. Ok, en cuanto a la retinopatía proliferativa, esto implica el crecimiento de nuevos capilares y tejido fibroso dentro de la retina y hacia el interior de la cámara vítrea, como consecuencia de la oclusión de los vasos pequeños, lo que provoca hipoxia retiniana. A su vez, esto estimula la generación de nuevos vasos. Entonces, aquí en la misma imagen ya podemos ver que en la retinopatía diabética proliferativa va a haber el crecimiento anormal de vasos sanguíneos. Y, bueno, esto puede presentarse en el disco óptico o en cualquier otra localización de la retina. Por lo general, la visión es normal hasta que sucede una hemorragia vítrea o un desprendimiento de la retina.
Entonces, la retinopatía proliferativa es la principal causa de ceguera, en especial porque aumenta el riesgo del desprendimiento de retina. Y aquí tenemos una imagen de una retina normal y a la derecha una de una retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de la retina. En cuanto al tratamiento, pues esto ya lo hace un especialista. Se puede hacer la fotocoagulación panretiniana extensiva con xenón argón y el tratamiento focal de vasos nuevos. Se puede inyectar bevacizumab al interior del ojo y este va a detener el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Se recomienda evitar el uso del tabaco y pues corregir la hipertensión asociada. Aquí tenemos una imagen de varios tratamientos que se pueden utilizar, como la fotocoagulación con láser, la vitrectomía y las inyecciones intravítreas. En cuanto a las cataratas, una catarata es la opacificación del cristalino. Como sabemos, este es el lente transparente natural del ojo, que se localiza detrás de la pupila. En los pacientes diabéticos se van a presentar dos tipos, las subescapulares y las seniles. En cuanto a la catarata subescapular, esta se desarrolla en los pacientes con diabetes tipo 1. Puede aparecer de manera súbita y tiene correlación significativa con la hiperglucemia de los diabetes descontrolada, como todas estas patologías. Este tipo de catarata tiene un aspecto floculado o de copo de nieve y se genera justo por debajo de la cápsula del cristalino. La catarata senil representa un cambio esclerótico del núcleo del cristalino. Este es el tipo más común de catarata en adultos diabéticos, pero también en los que no son diabéticos. Este tiende a presentarse a menor edad en los pacientes diabéticos, en especial si su control glucémico es deficiente. Vamos a tener dos anormalidades que se encuentran en los pacientes diabéticos y estas se relacionan con concentraciones elevadas de la glucosa en sangre y esto puede contribuir a la formación de las cataratas. El primero es la glucosilación de la proteína del cristalino y el segundo un exceso del sorbitol, ya que la acumulación del sorbitol conduce a cambios osmóticos en el cristalino que a la larga ocasionan fibrosis y la formación de cataratas. En cuanto al tratamiento, pues encontré que la cirugía es la única manera efectiva de acabar con las cataratas. Y en cuanto al glaucoma, es una serie de neuropatía óptica acompañada de daño visual del daño progresivo del campo visual, frecuentemente causadas por aumento en la presión intraocular del ojo o PIO. Esta aparece cerca del 6% de las personas con diabetes y por lo general responde a la terapia habitual para la variedad de ángulo abierto de la enfermedad. Cuando hablamos de ángulo abierto se refiere a que hay un envejecimiento prematuro del aparato de filtración del ojo o malla trabecular. Esta se va a compactar y se va a volver poco permeable al paso del humor acuoso. Se va a acumular y cuando se acumula va a aumentar la presión intraocular, lo que a su vez va a dañar la retina y el nervio óptico. Y el glaucoma de ángulo cerrado puede ser el resultado de la neovascularización del iris en las personas diabéticas, pero ocurre con menos incidencia. El tratamiento tiene como finalidad preservar la visión. Para bajar la presión intraocular se utilizan varias categorías de medicamentos, entre los que destacan los betabloqueadores, las prostaglandinas, los adrenérgicos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Bueno, vamos a empezar lo que es la neuropatía diabética. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, la neuropatía diabética es la complicación más frecuente y grave de la diabetes y es un daño en los nervios que puede abarcar desde dolor hasta entumecimiento de las piernas y pies, pero llega a provocar problemas en lo que es sistema digestivo, tracto urinario, vasos sanguíneos, el corazón y los síntomas aparecen de forma gradual. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener lo que es la polineuropatía distal y simétrica. La que sigue, por favor. Bueno, esta va a ser la más común y hay una pérdida de la función que va a tomar un patrón de media guante y se debe a un proceso neuropático axonal en donde los nervios más largos son los más vulnerables.
Va a ser bilateral, simétrica y asociada a la vibración y temperatura. El dolor va a llegar a ser desde incómodo hasta incapacitante. Y por lo general se va a dar en los pies y va a provocar ulceración y callos por disminución del umbral del dolor. El déficit sensorial puede eventualmente ser un grado suficiente para alertar a los pacientes de sentir el dolor, por lo cual, ahorita más adelante les explico el por qué se va a dar las ulceraciones en el pie. ¿La que sigue? Ok, en lo que es el pie o artropatía de Charcot, esto va a ser porque la neuropatía periférica va a predisponer el desarrollo de esta. Esto es caracterizado por una fragmentación y destrucción ósea y articular que lleva a deformidades e incluso a la amputación del pie. Ahora, las úlceras deben tratarse por desbridamiento y antibióticos y la curación ocurre entre 8 a 10 semanas. Ahora, la denervación de los músculos pequeños del pie resulta en el pinzamiento de los dedos de los pies y desplazamiento de las almohadillas grasas submetatarsianas. Y esto va junto a variaciones articulares y de tejido conectivo, van a alterar la biomecánica del pie. Esto va a hacer que aumenten las presiones plantares. Y esta combinación disminuye el umbral del dolor, que para una persona normal sería alto, y por la presión del pie y el estrés repetitivo, y esto puede ser ocasionado, por ejemplo, por solamente caminar, y esto va a conducir a las ulceraciones en las áreas de más alta presión. La que sigue, por favor. Ok, si normalizamos muy rápidamente los niveles de glucosa en un paciente que lleva mucho tiempo mal controlado, podemos hacer que le dé una neuropatía aguda dolorosa, también llamada neuritis insulínica o neuropatía inducida por el tratamiento. Esto va a provocar que haya una disfunción autonómica y lo único que se puede hacer aquí es que se nivelen los niveles de glucosa de una manera gradual y va a mejorar el dolor, pero solamente cuando se va bajando gradualmente los niveles de glucosa. La que sigue, por favor. También vamos a tener lo que es la caquexia neuropática diabética, que es un síndrome de neuropatía periférica simétrica asociado a una profunda pérdida de peso, que llega a ser hasta del 60%, y disestesias dolorosas que afectan extremidades inferiores, manos y tronco inferior. El tratamiento por lo general siguen siendo insulina y analgésicos, y el pronóstico suele ser bueno. Los pacientes recuperan su peso y la resolución de los síntomas dolorosos en lo que va un tiempo de un año. La que sigue, por favor. Ok, en su tratamiento podemos ver la nortriptilina o la desipramina por vía oral, que proporcionan un alivio del dolor de la neuropatía. A menudo calman dentro de las 48 a 72 horas, pero estaba leyendo que si dentro de los primeros 5 días no se resuelve este dolor, se tiene que retirar este medicamento. El siguiente que sería es la amitriptilina, y esta también se puede usar con mayor frecuencia o mejor porque tiene efectos anticolinérgicos. Ahora, los antidepresivos tricíclicos se usan en combinación para cuando es una neuropatía dolorosa. Y la gabapentina también es eficaz en la neuropatía dolorosa. La que sigue, por favor. Ok, luego es la neuropatía periférica aislada. La que sigue. ¿Sí cambió? A mí me parece que sí, ¿no? Ok, ya me pareció. Bueno, esta va a ser de dos
maneras diferentes, de un solo nervio o de varios nervios. Está caracterizada por una rápida apertura con recuperación casi total de las funciones. Se atribuye a una isquemia vascular o un daño traumático. Los nervios craneales y femorales están comúnmente involucrados y predominan las anormalidades motoras. En el examen clínico vamos a ver signos, signos de debilidad en el tercer, cuarto y sexto nervio y dilatación de la pupila. La recuperación es aproximadamente de 12 semanas y hay una amiotrofía diabética que presenta un dolor severo en la parte delantera del muslo y que unos días o semanas después de este dolor, el paciente desarrolla debilidad y desgaste en los cuádriceps. A medida que aparece la debilidad, el dolor tiende a mejorar. El tratamiento, como anterior, es analgesia y el control de la glucosa. Y los síntomas mejoran durante 6 a 18 meses después. La que sigue, por favor. Ahora, la neuropatía autonómica. La que sigue. Bueno, esta es comúnmente en pacientes de larga duración y puede afectar funciones viscerales, incluyendo la presión arterial, el pulso, la actividad gastrointestinal, la función de la vejiga y la función eréctil. La que sigue. Dentro de lo que es el sistema gastrointestinal, la que sigue, vamos a encontrar lo que es, manifestaciones como lo es la náusea, los vómitos, la plenitud postprandial, síntomas de reflujo o disfagia, estreñimiento, diarrea, especialmente en las noches, e incontinencia fecal. Ahora, también la función de la vesícula biliar está alterada y predispone o favorece la formación de cálculos. La gastroparesia, da por lo general en lo que son diabéticos tipo 1, quienes desarrollan fluctuaciones inesperadas y variabilidad en los niveles de glucosa después de las comidas. Aquí para su diagnóstico lo que se van a utilizar son estudios radiográficos estomacales y radioisotópicos del vaciamiento gástrico. Como tratamiento, la metoclopramida es de ayuda y es un antagonista de la dopamina que tiene efectos antieméticos centrales, así como una acción colinérgica para facilitar que haya un vaciamiento gástrico. Y esto se va a administrar con 10 miligramos vía oral 3 a 4 veces al día y 30 minutos antes de la comida y antes de acostarse. También puede haber como somnolencia, inquietud, fatiga y laxitud como efecto adverso. La que sigue, por favor. Ahora, es muy común la diarrea, entonces responden por lo general a antibióticos de amplio espectro, aunque muy a menudo sufren una remisión espontánea. La diarrea refractaria se asocia mucho con el control del esfínter alterado e incontinencia fecal, y la terapia puede proporcionar cierto alivio. En casos muy severos se administran tinturas para reducir la frecuencia de la diarrea y mejorar la consistencia de las heces. El estreñimiento generalmente responde a laxantes y hay algunos otros agentes que pueden aliviar la diarrea o las fases de estreñimiento. ¿La que sigue? Bueno, dentro del sistema urinario, otra, por favor, vamos a encontrar que en la vejiga hay una incapacidad de vaciar completamente. Se administra un tratamiento 3 veces al día y suele ser una mejora al vaciamiento de la vejiga. En lo que es la disfunción eréctil, esta es es persistente y puede ser causada por una oclusión o una vasculopatía. Se da el sildenafil o verdenafil o tadalafil y muestran mejoras en las erecciones en respuesta de la estimulación sexual. Hay otros tratamientos, pero son más invasivos porque son inyecciones y leí que pueden llegar a ser, sí suelen ser efectivas, pero les recomiendan más lo que son las pastillas.
¿La que sigue? Bueno, la última es la miotrofía diabética o polirradiculopatía lumbar. ¿La que sigue? Es mucho menos frecuente y se manifiesta con un dolor intenso, paresias, atrofia en la musculatura de la cintura pélvica y del muslo y un déficit funcional y sensitivo. Hay una inflamación inmunomediada que va a producir una microvasculitis que genera isquemia de los plexos y raíces nerviosas que conduce a daños degenerativos axonales y de desmilinización con una consiguiente atrofia focal de fibras musculares. Suele ser un pronóstico favorable y el paciente se recupera gradualmente con una mejora de 6 a 18 meses. El tratamiento, volvemos a lo mismo, es analgésico. También se pueden usar anticonvulsivos y algunos usan lo que es la estimulación eléctrica del nervio para mejorar la conducción y para ver si no hay algún daño más permanente. Y ya eso sería todo. ¿Ya terminaron? No, falta Pau con complicaciones renales. Perfecto, Pau. Pau. Dice que ella está hablando, pero ¿alguien la escucha? No, No se escucha. ¿sí sirve su micrófono? Mara, ¿ya se escucha? Ya. Ah, ok. ¿Ya? Sí, lo siento. Bueno, la siguiente complicación es la nefropatía diabética y tenemos que la incidencia cumulativa de esta nefropatía va a diferir entre los dos tipos principales de diabetes. De modo que en los pacientes con diabetes tipo 1 que no han recibido terapia insulínica intensiva o que han tenido un control glucémico deficiente, tendrán una probabilidad del 30 al 40% de desarrollar esta nefropatía, frente a los pacientes con diabetes tipo 2 que desarrollarán un deterioro crónico de la función en solo un 5 o 10% de los casos. Sin embargo, y paradójicamente, este grupo va a constituir el conjunto mayoritario para en los centros de tratamiento sustitutivo. Y digo paradójico porque frente al 30 o 40% de probabilidad que tienen los pacientes con diabetes tipo 1, pues es menor. Y la razón se explica porque la prevalencia de diabetes tipo 2 en la población general es aproximadamente del 90% de la población. Entonces, existen más pacientes con diabetes tipo 2 que tipo 1. Para que el paciente diabético pueda presentar nefropatía, debemos de considerar algunos factores de riesgo, como son los factores genéticos, hemodinámicos y metabólicos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Sí. En el contexto genético, tenemos que considerar el polimorfismo de gen 5 de la aldosa reductasa y de algunos factores genéticos que están relacionados a alteraciones vasculares, como es la hipertensión o factores de riesgo cardiovascular. En algunos otros factores genéticos que son potenciales para el paciente para desarrollar la susceptibilidad a la nefropatía, debemos considerar la renina, el angiotensinógeno, el gen receptor de la angiotensina tipo AT1, la calicreína, el ácido nítrico sintetasa, la proteína coreparan sulfato, la lipoproteína lipasa y la apoproteína E. Estos factores no se han logrado dilucidar bien, pero se consideran dentro de los factores genéticos. Entonces,
¿Le puedes cambiar, porfa? Sí. Entonces, al interaccionar estos tres factores de riesgo y al existir un desequilibrio en las diferentes sustancias con actividad metabólica o hemodinámica, podemos observar la aparición temprana de alteraciones morfológicas que se van a caracterizar por el engrosamiento de la membrana basal, resultando una hipertrofia glomerular y tubular y con ello una expansión mesangial, que luego de varios años podría terminar en una glomerulosclerosis diabética. Algo que es importante mencionar es que la fibrosis tubulointersticial y la arteriolesclerosis renal pueden aparecer junto con la progresión de la nefropatía y se van a relacionar con la severidad de fallo renal. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Ya nos escucha. No, creo que se fue otra vez, Pablo.
Entonces terminamos mañana, doctor. Sí, porque ¿qué tanto le falta? ¿Lo puro de la nefropatía diabética? Ajá, sí, solo es eso. Y ya terminamos, ¿verdad? Pues terminamos mañana si quieres. Hay que ver con tu compañera. Hacemos el repaso y en la noche hacemos el examen. ¿Vale? Ok, ¿y las macrovasculares también mañana? Bueno, el otro equipo. ¿Qué tanto es de macrovasculares? No sé ellos. ¿Alguien de macrovasculares más o menos qué tanto es? Bueno, de mi expo son como, de pie diabético son como 35 diapos. De mi compañera que habla de, bueno, cardiopatía isquémica son como 20 y tantas. Y de mi compañero, la verdad no sé, pero en total han de ser como unas 60, 70. Doctor, Mande. El examen el lunes. Bueno, el examen lo hacemos el martes. Mañana terminamos complicaciones. Mañana y el lunes y el martes hacemos el examen. ¿Sale? Perfecto. Dale, pues. Ok, Descansen. gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias.